Todo un gusto volver a saludarnos, mis jóvenes estudiantes. Mi nombre es el doctor Pauneri y vamos a ver ahora lo que va a hacer en primer paso de nuestra evaluación primaria, que será verificar la vía aérea. El concepto de vía aérea se trata de mantener todo lo que es la vía respiratoria abierta para que pueda penetrar la columna de aire y de esta manera nuestro paciente no tenga ninguna obstrucción de la misma y que nosotros sepamos que si el paciente no está respirando, ya se trata de un problema intrínseco como tal. Es decir, nosotros, antes de pensar que nuestro paciente está en paro cardiorrespiratorio, debemos de pensar que puede tener algo que se encuentre obstruyendo su vía aérea y que es precisamente por eso que nuestro paciente ha dejado de respirar. ¿Sale? Como qué tipo de cosas pueden llegar a obstruir la vía aérea. Desde cuerpos extraños, y es que en los accidentes es perfectamente común que penetren todo tipo de cuerpos extraños, desde tierra, un pedazo de espuma de embonante, un pedazo de ropa, joyería, etcétera. ¿Sale? Son muy variados los objetos que nosotros podemos llegar a encontrar en los pacientes en trauma. Y no únicamente van a ser cuerpos extraños, sino también pueden ser sus propios dientes, la propia lengua, pedazos de hueso en fracturas. Y de igual manera podemos llegar a encontrar en otros casos, como por ejemplo en intoxicaciones, casos de broncoaspiración, donde en propio vómito sale de las vías digestivas y penetra ahora en lo que va a ser la laringonaringe para posteriormente irse a lo que van a ser la tráquea y los bronquios, ¿sale? En vómito, como es un líquido espeso, va a causar una obstrucción que muchas veces llega a ser fatal si no se identifica a tiempo y que de hecho es una de las principales causas de muerte en los pacientes adultos mayores. ¿Sale? Ahora bien, ¿de qué manera nosotros podemos sospechar que nuestro paciente va a tener una obstrucción de la vía aérea? Tengamos en mente que todo esto es en un contexto de urgencias. En un contexto de urgencias, muchas veces la anamnesis no se puede realizar de una manera óptima, ya sea porque el paciente no está en el estado adecuado para poder responder a mis preguntas, o ya sea porque no tengo el tiempo suficiente para poder irme con calma y empezar a entrevistar. Por lo tanto, para que nosotros sospechemos de una obstrucción de la vía aérea, vamos a depender de la clínica y de nuestro ojo para poder determinar qué es lo que podemos asociar a estos datos. Primero, ronquidos y estridores. Los ronquidos y los estridores van a hacer un dato que nos sugiere una obstrucción parcial, pero que sea parcial no quiere decir que no esté teniendo repercusiones. Incluso puede que se trate de una obstrucción parcial y que en unos cuantos minutos progrese a una obstrucción total. Así que no debemos de esperarnos a que sea una obstrucción total para empezar a hacer algo. Nuestros pacientes van a presentar evidentemente un estado de agitación acompañado de uso de la musculatura accesoria de la respiración, así como en aquellos casos donde ya ha sido una exposición o una situación donde la obstrucción parcial haya sido muy prolongada, vamos a encontrar cianosis, aunque en situaciones agudas esto no es lo común, ¿sale? Ahora bien, un dato sumamente importante y que nos permite poder no brincarnos, pero al menos sí orientarnos directamente, es que si nuestro paciente se encuentra hablando con normalidad, si nosotros le hacemos un par de preguntas, y es que en las dos preguntas que son siempre necesarias, en este caso, aunque no se hagan anamnesis, siempre va a ser ¿qué le pasó y cuál es su nombre? Si te responde y se le entiende, entonces quiere decir que no tiene compromiso de la vía aérea. ¿Por qué? Porque si tu paciente puede hacer la actividad de la fonación, quiere decir, por lo tanto, que la vía aérea se encuentra despejada. Todo paciente que tiene una vía aérea obstruida o parcialmente obstruida no va a poder expresarse adecuadamente. O sea, en este caso, si tu paciente está interactuando verbalmente con toda la normalidad del mundo, muy seguramente no tiene compromiso de su vía aérea. ¿Sale? Ahora bien,
Una vez que nosotros hemos sospechado que nuestro paciente tiene una obstrucción, ya sea parcial o ya sea total de la vía aérea, debemos de enfocarnos antes de hacer cualquier otra cosa en recuperar esta permeabilidad. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bueno, vamos a tener distintas intervenciones que podemos llevar a cabo. ¿Como cuáles? Bueno, vamos a tener primero que nada aspiración de secreciones. Debemos de contar con una cánula de aspiración o al menos con una perilla para poder retirar aquellos fluidos que muy frecuentemente se va a tratar de sangre, porque ello puede obstruir el paso de la columna de aire. Ahora bien, vamos a tener otras dos maniobras que nos pueden ayudar a aumentar anatómicamente el diámetro de nuestra vía aérea, que van a hacer la subluxación mandibular y la tracción mandibular, ¿sale? Y también podemos emplear en uso de cánulas como la cánula orofaringia o la cánula nasofaringia, que pueden ayudar sobre todo en aquellas situaciones donde existen fracturas del macizo facial que están impidiendo que pueda haber un proceso adecuado de la ventilación, ¿sale? A partir de este momento, voy a hacer muchísimo hincapié en algo en lo que ustedes nunca deberán de olvidar mientras estén atendiendo un paciente en el contexto de trauma, y eso es sus vértebras cervicales. Los pacientes que están tirados, que ustedes no saben qué les pasó, ustedes desconocen cuál es el mecanismo del impacto, siempre nos van a manejar como un paciente que tiene lesión cervical. Y por lo tanto, la manipulación de la cabeza y del cuello deberá de ser extremadamente cuidadosa, porque un paciente que tiene una lesión cervical ya establecida y que se manipula toscamente su cuello o no se toman las medidas adecuadas, puede llegar a complicarse de una manera fatal, incluso llegando hasta una sección medular y quedar en paciente cuadripléjico, o incluso llegar a fallecer si es que la lesión cervical se encontraba muy cerca de lo que va a ser el foramen magno, ¿sale? Por compromiso de bulbo raquídeo. Ahora bien, ¿por qué les estoy comentando esto? Porque la manipulación anatómica para poder aumentar el diámetro de la vía aérea es bastante útil, pero la debemos de saber efectuar. Si yo no la sé efectuar, mejor no lo intento, ¿sale? Recuerden, primum non nocere. Es mejor no hacer daño, ¿sale? Eso es lo primero que ustedes deben de tener en mente. Ahora bien, ¿cuáles van a ser estas maniobras de manipulación anatómica? Bueno, vamos a tener, primero que nada, lo que va a hacer la elevación del mentón. En la elevación del mentón, la persona va a colocar una mano en la frente del paciente y con la otra va a elevar el mentón en un ángulo con el cuello de aproximadamente unos 60 grados, ¿sale? Nuestro paciente deberá de vigilarse que haya una expansión de tórax para corroborar que estemos haciendo una maniobra adecuadamente, ¿sale? Si ustedes se dan cuenta, si vemos en esta imagen, cuando nuestro paciente está recostado, la vía aérea está colapsada. Sin embargo, en el momento en el que nosotros hacemos la elevación del mentón, podemos apreciar cómo anatómicamente la vía aérea gana mayor diámetro y ello permite un mejor paso del aire. Ahora bien, si ustedes sospechan de lesión cervical, la literatura es variable. Hay literatura que te dice que está contraindicada, hay otra literatura que te dice que sí lo puedes hacer, pero siempre y cuando tengas el equipo adecuado y que se estén tomando las medidas de protección cervical. ¿Qué les recomiendo yo? Si ustedes ya tienen experiencia con esos pacientes, adelante, háganlo con todo el cuidado del mundo. Si es la primera vez que ustedes lo van a intentar hacer y no están muy seguros de que el paciente no tenga una lesión cervical o ya tiene una lesión cervical establecida en base al mecanismo de trauma, por ejemplo, es un paciente que se cayó de un árbol, se cayó de un poste o lo encontraron inconsciente y no saben qué le pasó, en este caso,
no lo vayan a intentar, porque a la hora de hacer la elevación del mentón, si no se es cuidadoso, nosotros podemos hacer una subluxación de las cervicales y ello puede llegar a condicionar una fractura acompañado de una lesión medular, que a lo mejor todavía no se había llevado a cabo, pero yo nomás le di un empujoncito con eso para que sí ocurriera. La otra maniobra va a ser la tracción mandibular. En la tracción mandibular vamos a colocar una mano a cada lado de la cabeza del paciente, mientras yo apoyo mis codos en la superficie y voy a sujetar los ángulos del maxilar inferior y los voy a atraer hacia mí. Esta maniobra, la tracción mandibular, permite mantener los cuidados de la protección cervical, y es que a la hora que yo apoyo mis codos en el piso y pongo una mano a cada lado de la cabeza del paciente, mis manos están sirviendo como que si fueran inmovilizadores para que mi paciente no esté rotando su cuello ni tampoco caiga en una hiperextensión o una hiperflexión del mismo. Y de esta manera se está protegiendo de una lesión cervical. Evidentemente, esta protección que ofrece no va a ser la misma que, por ejemplo, un collarín rígido. Sin embargo, dada la situación y el abordaje como una evaluación primaria, es lo adecuado en aquellos pacientes que sospechamos lesión cervical y en los que sospechamos también que tienen la vía aérea comprometida. Ahora, cuando nosotros ya hemos efectuado las maniobras, sin embargo, vemos que es la obstrucción que tiene el paciente todavía no se resuelve, o bien notamos que nuestro paciente todavía no se encuentra ventilando adecuadamente, ahora vamos a tener que recurrir a un proceso invasivo, que va a ser la intubación endotraqueal. La intubación endotraqueal es considerada como el estándar de oro para el manejo de las vías aéreas. Sin embargo, para poderla llevar a cabo, es necesario contar con la presencia de un experto y contar con todo el apoyo y el insumo necesario. Por lo tanto, en aquellos eventos que ocurren en la calle, que llegan los paramédicos para poderlo atender, es muy difícil que en ese momento se pueda intubar. Sin embargo, dependiendo de la capacidad y experiencia que tengan los miembros del equipo, sí se puede llevar a cabo, ¿sale? Pero por lo general la intubación endotraqueal se va a realizar ingresando en servicio de urgencias, ¿sale? Finalmente, cuando la intubación endotraqueal falla, no queda de otra más que recurrir a una alternativa que es la vía aérea quirúrgica. La vía aérea quirúrgica, a diferencia de la intubación, mientras que la intubación empleaba las cavidades corporales normales, que en este caso sería la boca o la nariz, en el caso de la vía aérea quirúrgica, nosotros vamos a tener que crear nuestra propia vía de acceso para poder introducir lo que va a ser, pues precisamente el tubo endotraqueal, ¿sale? En este caso, las intubaciones que emplean la vía quirúrgica se pueden realizar mediante dos formas. La cricotiroidotomía, donde vamos a perforar la membrana cricotiroidea que se encuentra por debajo del cartílago tiroides y antes del cartílago cricoides, y la traqueotomía, que es donde vamos a efectuar también una incisión a nivel más o menos entre el segundo y el tercer anillo traqueal para poder introducir nuestra cánula, ¿sale? Ahora bien, debemos de tener en cuenta que la vía aérea quirúrgica no es una vía que nosotros podamos tener en un paciente de manera definitiva, ¿sale? Es decir, a lo mejor en una situación de vida o muerte se tiene que hacer. Sin embargo, cuando el paciente ya se estabilice, esta vía deberá de reemplazarse por una intubación endotraqueal normal, precisamente porque este es un proceso extremadamente invasivo que puede conducir a complicaciones a corto y mediano plazo, ¿sale? Entonces, la vía aérea quirúrgica me sirve para hacer que mi paciente me aguante unas horas en lo que ya definitivamente llego a una unidad médica donde ya va a haber un equipo mucho más experimentado para poder resolver la situación que tiene mi paciente, ¿sale? Y nuevamente hago hincapié, no se olviden nunca de mantener siempre en control de la columna cervical mientras estemos revisando la vía aérea.
Y bueno, jóvenes, de esta manera llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente ahora con lo que va a ser la B de ventilación. Hasta luego.